Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy nos acompaña una venezolana integral. Ella es Dani Mongues, es educadora, se formó en psicoterapia integral fenomenológica y además tiene una formación en yoga de la risa. Hoy día vamos a conversar con Dani de su historia personal, de sus dolores, de sus tragedias, de sus heridas y de cómo logró superarlas para vivir hoy a plenitud. Vamos a hacer con Dani varias entregas. En una siguiente entrega nos vamos a ocupar de todo lo que tiene que ver con el yoga de la risa, desde su nacimiento, todas las experiencias que ella ha tenido en su facilitación como terapeuta, todo lo que desde el yoga de la risa podemos obtener para aprender, crecer, sanar, para tener una vida armónica y equilibrada. Y en una tercera entrega vamos a conversar sobre esa formación integral en fenomenología, que en mi entendimiento es una terapia que nos ayuda a transitar el dolor de las pérdidas, de cualquier pérdida. Así que le damos la bienvenida a Dani Mongues. Bienvenida, amiga. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Minori, muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Felicísima, con mucha expectativa en relación con esta conversación, porque sé que de aquí van a salir cosas muy buenas, pero además muy divertidas. Qué bueno. Excelente, excelente. Bueno, yo también muy entusiasmada, muy contenta y bueno, y muchas gracias por la invitación. Es verdad que me siento complacida de esta invitación. Bueno, Atenta. mira. Lo primero que quiero decirte es que este espacio dentro del canal que he denominado para gente rota tiene la finalidad de escuchar historias de personas que no se han atrevido a sacar ese dolor y que todavía andan por la vida con mucho dolor desde la infancia, que es ese que se va repitiendo en todas las etapas, ¿no? También para la gente que se ha podido sacar ese dolor, pero no lo ha sabido gestionar y para gente que lo ha sanado, porque su experiencia también nos va a servir para inspirar, entusiasmar y motivar a otras personas a hacer lo propio. Así que quiero empezar escuchando tu historia. Ok. Bueno, wow, gracias. Bueno, mi historia realmente es, imagínate, un poco extensa, porque como bien lo dijiste, personas que aún andan rotas, personas que han sanado pero no han gestionado, personas que han gestionado. Yo creo que en ese camino yo tengo un poco de cada una, porque creo que todas las personas, yo creo sin temor a equivocarme, no hay nadie que no haya pasado por un proceso de estas heridas de la infancia que nos duelen, que nos marcan, que tenemos esos anclajes y que los cargamos allí siempre como el bacalao, ¿sabes? ¿Te acuerdas del bacalao, aquel que en la botella con Claro, el hombre con el pescado encima? Bueno, así yo creo que andamos la mayoría de los seres humanos sobre la tierra, personas sobre todo ya adultas, con esos bacalaos. Entonces, algunos los vamos canalizando, pero hay otros que aún están. Es que hay algunos que son como que permanecen, ¿no? que ni Porque son tan siquiera se han dado cuenta que cargan ese bacalao encima. sí, porque digamos que es tan fuerte, la herida, o a veces no solo, a veces es tan fuerte, pero otras veces es tan imperceptible que no le damos importancia. Hay pequeños detalles, hasta una palabra inclusive, y se convierte para uno en un bacalao y uno no se da cuenta. Entonces, cuando profundizamos en las heridas, en lo que nos ocasionan, en su impacto a largo plazo, a futuro, es que podemos darnos cuenta, pero imagínate, con el correr de los años, algunas veces sí necesitamos ese apoyo para ir escudriñando y buscando cuál fue esa palabrita que te dijeron por allá, cuál fue esa acción, cuál fue esa mirada, cuál fue aquella negación o aquel desprecio o aquella humillación o aquella situación que te pasó
que está allí anclada, pero que tú no lo notas, que tú no sabes que está allí. Y eso te hace, te provoca ciertas actitudes, ciertas conductas, y son derivadas de aquella cosa que tú no sabes que está allá. Por eso es que es importante la ayuda, por eso es que es importante el sacar, el hablar, el sacar todo eso, y siempre la importancia de contar con alguien que te escuche, porque el problema a veces se nos presenta cuando no somos escuchados y en la mayoría de los casos obviamente no somos orientados. Entonces allí empiezan los problemas. Entonces mi historia, bueno, comienza desde una infancia en un pueblo rural con muchas carencias económicas, especialmente con una madre que en verdad admiré muchísimo, valoré muchísimo y fue como para mí un motor de un ancla importante en mi vida, porque sí lo fue. Y desde esas carencias, desde esas vicisitudes, pues allí empezaron a transcurrir situaciones que ya en la adultez y luego con los años trabajando en psicoterapia, o sea, recibiendo yo psicoterapia, me di cuenta de algunas cosas que obviamente hasta ese momento no las conocía, no las sabía, y fueron esas heridas justamente de la humillación, del abandono, de la injusticia, de bueno, de todo esto que conlleva el desprecio, no recuerdo ahorita cuál es la otra La herida, traición, el rechazo. la traición, o sea, todo eso, entonces uno empieza como a descubrir cuáles fueron aquellas cosas que pasaron. Entonces, en mi caso, lo primero que descubrí y una de las heridas que más me ha marcado es la del abandono. Yo soy un ser humano que fui abandonada por mi padre desde la gestación, porque fui abandonada desde la gestación y ya una vez que he nacido, pues incluso abandonada por lo que fue toda esa familia, de mi papá, mi abuela, todo, o sea, porque no era reconocida como hija, no era reconocida y no fui reconocida ni con el apellido porque fui negada, totalmente negada. Como dicen por ahí, para esas cosas de la vida, de todo, porque son muchísimos los hermanos que tengo, son 15 hermanos por parte de papá que tengo, y la que más, casi al 100% se parece a su papá soy yo. Qué cosas yo digo, wow, de verdad que el universo tiene su gracia y el universo tiene sus cosas. ¿Lo Entonces, conociste a tu papá? sí, sí, claro, ¿Te no, yo relacionaste con él? incluso de Mm. pequeña lo conocí, muy Tú poco eres la interactué. mayor. Yo soy la mayor de mis hermanos por parte de mamá, pero la segunda hija de él. Ya antes de mí, él tuvo una, que corrió la misma suerte que yo. Entonces, ya por allí empieza como quien dice a cojear esa parte emocional, empieza un poco como que a fraguar allí, hay una situación allí de no aceptación, de exclusión, de abandono, porque no solo era de él, sino la parte importantísima, la abuela, los tíos, todo aquello, ¿no? Y bueno, en ese transcurrir con la situación de mi mamá en su condición económica que vivía, pues ella se dedicó también a trabajar en cuestiones del hogar. Ella fue una mujer muy buena cocinera. Entonces, bueno, en un pueblo como tal, ella cocinaba, lavaba, planchaba, vendía, hacía alimentos, cachacas, arepas, torrejas para vender. Ella se ayudaba en muchas cosas, pero tenía su carácter y yo entiendo que tenía su fundamento, porque mi mamá tenía ese carácter y no se dejó doblegar incluso de nadie ni de ningún hombre, porque ella en sus haberes, hoy yo digo que fue una gran amazona de esas mujeres abandonadas por hombres, como lo fue mi abuela materna, la mamá de ella también, que entonces tuvo su pareja y tuvo un hijo y luego tuvo otra pareja y tuvo un hijo, pero ella se dedicó a criar a sus muchachos ella sola, echando para adelante, haciendo lo que tenía que hacer con altos y bajos,
pero allí nos sacó adelante, ¿no? Allí nos sacó adelante. Y bueno, en ese ir y de venir en el pueblo, yo tuve mis situaciones, donde sí recuerdo situaciones donde habían reuniones en algunas familias, qué sé yo, pudiente, y de repente le negaban a uno la entrada porque no andaba bien vestido, porque no había sido invitado, por cosas. Y bueno, entonces eso se va como que acumulando, ¿sabes? Luego yo tuve una experiencia interesante cuando estudiaba primer grado, que yo estudiaba, bueno, primer grado no, ya yo estaba en segundo grado. En aquel entonces hubo un plan de gobierno, una cuestión donde hubo un plan vacacional, y a dos estudiantes de la escuela, los mejores, iban a ganarse un paseo para Caracas. Yo por allá, yo nunca había salido del pueblo. Y ay, para mí eso fue, bueno, yo me lo gané me lo gané yo y un chico por ser los mejores estudiantes del colegio. Yo estoy en segundo grado y bueno, fui a mi paseo 10 días espectacular y todo lo. Entonces, claro, no dijeron nada de que si para el año siguiente te lo volvía a ganar la misma persona, no ibas. Yo me esforcé mucho más cuando estaba en tercer grado y por calificaciones, me volví a ganar el paseo. Hubo un cambio de director y entonces él llegó y dijo que ya yo había ido en una ocasión al paseo, entonces que había que darle la oportunidad a otro niño. Bueno, te podrás imaginar que eso para mí fue, así como que llorar, llorar y llorar, porque no era justo, me pareció tan injusto que yo me esforcé, que yo me porté bien, como dice, hice lo posible para ganarme mi paseo y me lo quitaron. Yo lo veía de esa manera. Me lo Y le quitaron dieron para una dar. bofetada a tu merecimiento. Claro, entonces desde el merecimiento todavía me acuerdo y a mí eso me da un sentimiento. Entonces llegan, una maestra propone que como premio de consolación me dieran una caja de colores Prismacolor, eran de 24 o de 36 colores en aquel entonces. Ah, bueno, me van a dar mi caja de broma. Entonces viene otra maestra y dice que por qué que, 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 que no, que había que darle esa caja de colores era a otra persona que también, que supuestamente había salido bien en las evaluaciones, entonces no se había ganado el paseo, pero como ya yo había ido al paseo, que la caja de colores se le iba a ganar a esta otra chica, era una vecina mía. Después yo la odiaba, como que si ella tuviera la culpa. Y me quitaron la caja de colores. Ay, Dios mío, total que eso fue un día para mí imborrable. Yo no podía borrar, eso para mí así me marcó, porque eso me causó muchas cosas. Y luego, viene mi maestra, que era mi maestra de tercer grado, ella en vista de la situación, ella decía que era injusto, que no era posible, pero ella me quería muchísimo, que no era posible. Bueno, ella me defendió hasta más no poder, total que no pudo hacer nada, entonces ella lo que hizo fue darme como ella sí me dio un premio de consolación, me dijo que fuera a su casa en la tarde, entonces yo fui y ella me acunó, me abrazó, bueno, o sea, de verdad que me consoló muy bien y me dio un obsequio de algo que le habían llevado a ella, me dio un obsequio. Para mí fue así como que también grandioso porque en el obsequio venía una manzana y allá en el pueblo en aquel entonces ver una manzana era como ver una piedra de oro. Era algo así como que solamente los veíamos en los cuadernos, en los libros, en los dibujos. Y Vale bueno, yo. aclarar que es porque en Venezuela no se da la manzana. Entonces, bueno, allí de alguna manera yo me vine un poco más tranquila. Mi mamá también fue muy receptiva, aunque ella peleó, ella fue y peleó en la escuela y no dejó lo que no dijo y etcétera, etcétera, pero igual nos vinimos. Entonces, para mí eso fue algo así como que, cónchale, eso me marcó un antes y un después. Ya cuando estuve en cuarto grado no era igual, yo sentía que yo no valía la pena esforzarse, No había no valía la motivación. pena porque realmente, o sea, lo vi, yo sé que yo en ese cuarto grado la pasé muy mal y en quinto grado, ya cuando llego a quinto grado, ocurre un hecho importante en mi vida que es, eh, mi mamá tenía unas hermanas que vivían en otra ciudad y ellas eran maestras.
y fueron a visitar a mi mamá para fin de año, de ese año que había empezado el periodo escolar octubre a diciembre. Bueno, ellas fueron como a principios de enero y me preguntan cómo voy a hacer yo para seguir estudiando en el bachillerato, porque allí en el pueblo solamente había para estudiar hasta sexto grado, no había liceo. Eh, y eso a mí me era algo que me preocupaba porque yo me consideraba muy buen estudiante y a mí me gustaba, me gusta estudiar, pero desde chiquita me encantaba estudiar, aprender, leer. Yo me comía todo lo que veía y dibujaba y era muy curiosa y creativa en eso. Entonces las tías proponen a mi mamá que por qué no me llevan para esa ciudad para que yo termine ya de estudiar el quinto y el sexto grado y así estudio de una vez el bachillerato, que me iban a inscribir en el colegio donde una de ellas trabajaba. Ay, yo no lo pensé dos veces y de una vez dije que sí. Eso fue recogiendo la bolsita porque no había bolso ni maleta ni nada. Era una bolsita con los trapitos, dijeran, como se decía antes, y vámonos. Bueno, llegué allá a la casa. Definitivamente también eso fue un antes y un después. Eso sí fue una historia que tiene unos matices como unos picos, ¿sabe? Picos emocionales muy fuertes, porque allí pues allí viví cosas con esa familia, cosas interesantes. Dentro de todo que ellas eran personas de muy buenos valores, algunas de ellas tenían educación formal y otras no tenían, eran analfabetas, pero tenían muy buenos valores, valores de familia, ¿no? Pero algunos muy arraigados, todas ellas, la mayoría de ellas, bueno, en ese entonces el 100% de ellas, que eran unas cuantas, ninguna estaba casada y algunas ya eran de avanzada edad. Los hombres tampoco estaban casados, eran tres, tres, cuatro hermanos. Y, y bueno, una de ellas tenía un negocio, entonces me llevaron para el negocio y allí yo tenía que hacer el trabajo del negocio como si fuera un hombre, cargar cosas pesadas, siendo yo una niña. Yo siento que yo hoy en día sufro mucho de la columna, de muchas cosas. Hacer mucho peso para organizar ahí esa bodega, lo que hoy en día como se conoce, que uno ve un mini market que tiene de todo. Bueno, así era, pero se llamaba bodega. Y ahí vendían de todo, desde ropa y zapatos, bisutería, hasta empanadas, jugos, azúcar, café, queso, de todo. Era una bodega con todas las de la ley. Bueno, y yo iba a la escuela y venía a trabajar. Y después que cerraba el negocio a las 9 de la noche, íbamos a la casa y a la casa tenía que trabajar. Había que lavar la cocina, había que lavar los pisos, había que hacer lo que hubiera que hacer y en la mañana antes de salir, tenía que ir antes de ir al liceo, tenía que dejar, había como un mini zoológico en esa casa, había que darle alimento a todos los animales, de todos tipos de animales y hacer cosas y el café y no sé qué. Y llegar allá al negocio, hacer una tanda de empanadas para vender y hacer unos jugos y dejar todo eso para poder irme al liceo. No podía irme al liceo sin dejar todo eso listo. Y por hacer todo eso, yo no recibía ni 0,25 bolívares. Eso era y lo cumbre de todo eso, aparte del aprendizaje, porque aprendí muchísimo, pero fue como dicen, aprendí a lo duro, porque había maltrato psicológico, había maltrato físico, maltrato verbal, ahí había humillación, ahí también se sembraron heridas como el de la humillación, como eh, La injusticia y el la rechazo también, mucha, porque mucha, mucha, sí, muchísima. Yo lloraba mucho, yo lloraba. Yo tenía mis cositas agazapadas en un cuartico que llaman ellos el cuarto de servicio, aunque yo no dormía allí, ahí yo tenía mis cositas, pero yo dormía con ellas. Y yo lloraba mucho porque yo después que hacía todo eso, mientras ellos todos veían televisión y estaban descansando y acostados y broma, uno tenía que hacerles la comida, llevárselas, luego recoger los platos, venir a fregar, hacer todo, dejar todo listo y para poder
como a la golpe de casi las 11 de la noche, ir a estudiar, hacer las tareas y hacer los trabajos y todo lo que tuviera que hacer hasta la 1, 2 de la mañana, que era más o menos la hora de acostarme, y a las 5 me levantaba. Dani, ¿y había más niños ahí? ¿Solo tú? Bueno, cuando yo llegué había una que al poco tiempo de yo llegar aprovechó y se fue, que era una de un pueblo rural, más rural que de donde yo venía, pero ella se la había traído una de las tías que era maestra cuando ella estuvo trabajando en una zona rural y se fue. Luego vinieron otras, ellas conseguían de alguna manera y las tenían allí. Eh, para mí yo digo, bueno, esto, hoy en día que lo veo así, yo digo, esto parece una modalidad de esclavo, porque esto es así un estilo esclavizante, porque traen personas para que trabajen para ella, para que hagan las cosas y no les dan, claro, ella, algo positivo era la educación, buena educación y todo eso, pero a cambio de el costo fue, para mí el costo fue elevado en cuanto a la parte motivacional, en cuanto a la parte de todas estas situaciones que yo viví. Eh, hoy en día, pues yo viví muchos años con mucho rencor, porque bueno, fíjate, cuando yo me gradué de bachiller, yo no me dejaron ir a mi fiesta de graduación y tuve que casi llorar y faltando pocos minutos para la entrega del diploma, del título de bachiller, una de ellas accedió a llevarme y no de buena gana. Entonces no había ese involucramiento, no había ese apoyo, no había esa solidaridad o ese calor humano, ese amor, no. Ahí lo que había era desprecio, ahí lo que había era defiéndete como puedan. Y yo no me estoy dando de víctima. Hay muchísima gente que me conoce, muchísima gente que las conoció a ella, casi todas ya pasaron al otro plano. eh, y gente, vecinos, mucho, todo, o sea, no es una cuestión que yo estoy diciendo que, ay, pobrecita yo, no, no, no. Eso es una historia de verdad que no fui la única que pasó por allí y es real. Y bueno, le doy hoy día gracias a Dios y a ellas también y el perdón por todo lo que aprendí, porque dentro de todo ese marco de situaciones que viví con todas esas heridas que se me montaron encima, aprendí muchos valores, aprendí a defenderme, aprendí a, a muchas cosas, o sea, dentro de lo que es la parte del hogar, de lo que es la parte del ahorro, de lo que es la parte de la educación. eh, Aprendí cosas positivas también. Entonces, bueno, te puedo decir que, bueno, de allí cuando salí, ya yo estaba en una fase, cuando yo salí de bachiller, en ese entonces pasó una situación de que el CNU no mandaba de una vez los títulos, sino que daban un papelito y el papelito decía que ya uno había culminado el bachillerato y entonces había que esperar la introducción de que uno hacía la solicitud de qué carrera vas a estudiar o a qué universidad vas a quedar. Ahí pasó un año y no, cuando salieron los resultados, ahí salimos todos los que hicimos eso, salimos no bachiller, eso es un año perdido. Y bueno, en ese interín yo conocí a un chico que me estaba tirando los perros, como dice, un chico que me estaba pretendiendo. Enamorando. Ajá, Dame un chance porque quiero retomar lo de la infancia, pero quiero decirle a la audiencia que esta es una experiencia que bien vale la pena revisar. Una persona que sufrió en la infancia maltrato físico, psicológico, es decir, todas las heridas de la infancia, pudo sobreponerse, que tuvo esa infancia de explotación, de injusticia, y también logró gestionarlo. Y hoy en día es una profesional que al final de este programa nos va a impactar con todo lo que ella ha logrado aprender para compartir con sus semejantes. Entonces, aquí no estamos victimizándonos en modo alguno, son experiencias reales que nos pueden dejar un mensaje al alma. Y quiero decirte a ti que hoy día yo soy una convencida de que muchos de esos maltratos que nosotros recibimos
forman parte de lo que es, como decir el pago, reparar todo el daño que nosotros hicimos en otras encarnaciones, porque nos toca a lo largo de las encarnaciones experimentar todas las fases de un ser. Y nosotros también hemos sido verdugos, también hemos sido injustos, y entonces aquí nos ¿Cómo toca no? experimentar eso. Claro, Sí, eso no, no es fácil aceptar, no, porque yo lo hice y lo estoy pagando, no. Aquí nosotros experimentamos, vivimos esas experiencias como tú lo has hecho, con gratitud, sabiendo que estás aprendiendo algo, que eso siempre es para algo bueno, algo te deja. Y cuando agradecemos a todas las personas involucradas en esa experiencia, podemos decir, he sanado. Yo quiero volver a tu relación con mamá. ¿Tu ok. relación con mamá, mamá era amorosa contigo o era muy rígida? Eh, Supongo que no era de las que te comparaba o sí te comparaba con tu hermana. Bueno, la relación con mamá realmente, soy la hija mayor, soy la primogénita, y ella, a pesar de que ella no era de esas madres que abraza, que demuestra el amor, el afecto, ella lo demostraba de alguna manera dándome cierto espacio, mm, me atendía en algunas cosas, se preocupaba por mí. Y aun cuando me cuentan, ella me contaba y vecinas y familiares que cuando, bueno, que mi papá la dejó, la abandonó, entonces una madrina, la que fue mi madrina de bautizo, ella era la enfermera jefe de la medicatura del pueblo. Entonces, como mi mamá iba y le cocinaba a ella en su casa, entonces ella le pidió a mi mamá que se fuera, que se mudara con ella y conmigo para la casa. Y posteriormente, bueno, ya mi madrina tenía un hijo que era un año mayor que yo, estaba pequeño también. Entonces mi madrina no le pareció mejor idea sino llevarse también a mi mamá para la medicatura, para que la ayudara en la medicatura. Y allí mi mamá, después mi madrina también la ayudó para que mi mamá estudiara, porque mi mamá apenas tenía como el sexto grado y allí ella le dio la oportunidad de que hiciera como un curso que daban antes como para enfermera auxiliar, no como ahorita que es muy profesional, pero antes era que iban al hospital de la ciudad principal a estudiar como no sé, creo que un año y ya le daban el certificado como enfermera auxiliar, ¿no? Eso hizo mi mamá y mi madrina la ayudó. Entonces, ¿qué nos hacían? ¿Qué hicieron allí? Abrieron dos hoyos, como decir, dos huecos gigantes al frente ahí en el jardín de la medicatura. En uno metían a José y a Jesús y en otro, pasa que se llama, tiene dos nombres, Jesús y José, José Jesús. Entonces lo metían a él y en otro me metían a mí. Eso era como decía el corral de los bebés. Chica, Entonces, yo había escuchado eso, pero tú sabes que no, no pensé que era verdad, porque sí he bueno, escuchado mucha gente en Venezuela que habla y se ríe de que esos eran los corrales que bueno, tenían. yo tuve ese tipo de corral, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Hacían vecinas, familiares, amistades. Me cuenta mi mamá que me sacaban de allí y me llevaban para su casa, me llevaban a pasear, me llevaban a comer, me compraban ropa, me consentían y después en la tarde ya me volvían a traer y me llevaban. De hecho, o sea, yo digo, yo creo que soy como que muy extrovertida ahora, porque yo tuve una etapa después de que viví en ese pueblo, como te digo, que tuve esa etapa allí de terror, yo me fui como que hacia adentro, tuve como que un retroceso hacia adentro de que no me atrevía ni a hablar, no me atrevía a decir nada, porque aparte de todo lo que te conté, entonces el bullying, la descalificación, si me reía me decían esto, si no me reía, o sea, ay no, me cortaban el cabello como un hombre y horrible para que no me vieran, no me dejaban pintar, no sé, era una cosa, bueno, terrible. Y Ahora, yo pues ya yo me volví como claro, que, yo llegué a la universidad aquí a Valencia, eh, yo era una persona totalmente tímida, yo era una persona temerosa, desconfiada, insegura, muy miedosa, o sea, era otra cosa, pero antes de eso, yo era yo, pues.
ahorita, gracias a Dios, ya estoy saliendo nuevamente a flote, ya Dani está volviendo, Dani, por favor. Entonces, Estamos bueno, en el enamoramiento. ajá, entonces, bueno, mi mamá, ella cuando, después de que pasa todo eso, que ella estuvo en la medicatura, después se retiró porque pasó mucho tiempo y no le pagaban, todo dependía de la gobernación del estado, bueno, es un rollo. Ella me enseñó cuando que se me salté otra injusticia. Cuando yo cumplo, cuando ya yo voy a cumplir los 7 años, yo cumplo año en diciembre, el 22 de diciembre. Yo voy a cumplir año el 22 de diciembre y en este periodo escolar mi mamá me va a inscribir a primer grado. Entonces no aceptaron que me inscribieran porque tenía que tener los 7 años cumplidos la niña para que la pudieran inscribir en primer grado. Otro golpe por ahí, no me inscribieron porque, bueno, no tenía los 7 años. Yo igual llorando porque yo quería estudiar, iba con mi cuadernito y mi bro. Entonces mi mamá se dio a la tarea de enseñarme, ella tenía un fogón y ella en la puerta de su cocina, que era una caja de bareque, era como de esas láminas de zinc que son lisas, hay unas láminas de zinc lisas. Bueno, ahí ella me enseñaba con carbón a escribir, a enseñar a leer, escribir, matemática y todo eso. Bueno, lo cierto es que ya el año siguiente ya iba a cumplir 8 años cuando me inscriben en primero. Yo dije, o sea, no me pareció justo de que por faltar unos meses no me aceptaran. Hoy en día no sucede eso porque en ese mismo año yo iba a cumplir los 7, pero bueno. Cuando yo llego a primer grado, a mí me parecía todo tan aburrido porque ya yo sabía leer y escribir. Entonces, lo que la maestra decía, lo que la maestra hacía, yo me regañaban mucho porque yo me la pasaba jugando, hablando. Como era así tan extrovertida, yo le echaba broma a los demás. Era fastidiosa, era fastidiosa con los otros que estaban embelesados y yo como estaba aburrida, pues a mí me gustaba era cuando venía el recreo para jugar o cuando nos enseñaban a pintar, a dibujar, a hacer juegos, los actos culturales, a participar en todo eso, ahí sí, sí me encantaba. Y bueno, eso me lo retrocedí porque consideré importante. Y bueno, mi mamá, a partir de allí, y luego que viene lo del paseo y todo eso, de verdad que ella conmigo fue muy, muy atenta, muy atenta. Ella a veces conseguía cosas o le daban cosas o compraba y ella tenía especial atención conmigo, al punto de que luego que nacieron el resto de mis hermanos, aun cuando yo estaba en otra ciudad, ella iba guardando cosas, guardando cosas, guardando cosas para Dani, para Dani, para Dani. Todo. Y entonces eso creó hasta el día de hoy un recelo, un resentimiento con muchos de mis hermanos, que hay dos de ellas, las menores, que esas, yo digo que me odian. Yo las Bueno, amo Gaby, ellas y que ellas. vayan a terapia. Tú disfrutaste lo que tu madre tenía para ti. Entonces ella, ajá, y entonces ella dice, sí, claro, porque hasta incluso cuando ya, uff, en los últimos años de mi mamá, ya yo, mis muchachos grandes y todo, cuando yo iba de visita, cuando allá mi mamá hacía lo tradicional, que es como un plato muy oriental, lo que llamaban el arroz aguadito, que hay unos que lo llaman llorón, que se hacía con pollo o con gallina, perdón. Entonces, mi presa del pollo es el muslito del ala. Y entonces, si eran dos pollos que se cocinaban, ahí nadie veía el muslito. Seguro que lo tiene la negra mojina esa, o la negra, bueno, despectivo. Porque esa presa, esa no era de nadie. Cuando yo estaba allá, esa era la presa. Entonces, claro, todo para ella. Y así preparaba de repente algún plato que ella sabía que a mí me gustaba. Claro, no lo va a preparar, ya, porque viene Dani, si no, no lo prepara. Y mis hermanas, esta que te comento, bueno, ella, a pesar de que yo las ayudé muchísimo, incluso yo estaba estudiando, yo estudiaba y trabajaba. Cuando yo entré a la universidad me tocó trabajar y estudiar. Te voy a contar la historia con mi papá, que después de tantos años y de nunca ocuparse de mí, yo lo busqué apenas llegué a la universidad. Bueno, yo estudiaba y trabajaba y para ayudarlas a ellas. Y le mandaba a mi mamá y a ellas su lista escolar, su broma, conjuntamente con otra hermana. Y tanto esa hermana Bueno, como a mí, pues, perdóname que te interrumpa, pero ¿sabes qué? Que ese maltrato de tus hermanas también generó en ti humillación, rechazo, uh -huh, aunque uno, o sea, no está consciente cuando lo está experimentando.
Y en ellas también, esa preferencia que tu madre tenía contigo también le generó unas heridas. Claro, es Entonces, que bueno, de hecho, quiero decir incluso, una cosita más para que se den cuenta, padres y representantes, cómo nosotros, no es intencionalmente, sin darnos cuenta, inconscientemente, podemos lastimar a nuestros hijos. Entonces, esta historia es muy valiosa para que aprendamos de ella. No tenemos ningún derecho a generar heridas en nuestros hijos. No se vale la comparación, no se vale el desprecio, no se vale ningún tipo de maltrato, el abandono que no solamente es no estar físicamente, es no estar emocionalmente. Eso también lo sufrimos como abandono. Bueno, este es un sí. ejemplo de alguien que padeció todas esas heridas, que sufrió mucho en su infancia y en su adolescencia y que supo gestionar, que buscó ayuda, gestionó y hoy vive plenamente. Gracias a Dios. Sí, bueno, entonces fíjate que incluso a veces yo le decía a mi mamá, ay mami, no, dale esa a ella, o sea, comparte broma. No, no, pero es que ellas todo el tiempo están aquí y ellas cuando tú no estás, ellas lo disfrutan. Ahorita te toca a ti porque eso no es todos los días. Ella a veces lo decía de esa manera y sin embargo, fíjate, yo me sentía culpable, yo me sentía mal porque sentía que había ese halago, que había esa tensión o esa preferencia en ese momento para mí y observando las actitudes de los otros. Entonces, no, eso no me hacía a mí feliz, eso no me hacía a mí gracia, o sea, no me causaba satisfacción, no me causaba regocijo. Yo lo disfrutaba porque me lo hacía mi mamá. Sin embargo, ella en los últimos tiempos a veces hacía cosas y las guardaba escondidas. Mira, aquí está, mira lo que te traje, mira, aquí está lo que te tengo. Calladito, no le vayas a decir a fulanita, ¿no? Para no generar ese tipo de cosas, porque es que no había nada que así fuese, no sé, qué sé yo, un tamarindo que agarró y me lo traía. Entonces ya eso era motivo de celo, porque había como que esa pugna de que había como que esa preferencia de mi mamá conmigo. Bueno, pero gracias a Dios, yo con ella también le correspondí de la misma manera. Siento que fui una de esas hijas que aunque no haya sido la mejor, porque mejor nadie, ni perfecto, pero sí pude corresponderle a mi mamá en todo lo que estuvo a mi alcance con amor, con atención, con gratitud, con admiración, y así la recuerdo y así, bueno, sin remordimiento, sin culpa, así la tengo en mi corazón. Eh, el 5 ayer, anteayer, pudo haber cumplido en vida 83 años, hace ya 7 años que se fue. Y bueno, de verdad me siento en paz por la relación que yo tuve con ella y todo lo que fue, lo que yo pude corresponderle a ella plenamente. Vamos Bueno, al mira, enamoramiento, que ahí habíamos quedado. ah, Apareció un muchacho que te estaba enamorando. bueno, ajá, apareció, eso fue ya en la ciudad donde estaba con las tías, ya yo había salido del liceo, ya estaba en esa fase de que había culminado mi bachillerato. Fíjate cómo es cómo eran las cosas, yo no entiendo a veces a las personas. Ellas habían salido en su auto a un lugar y allí se había quedado un tío y yo estaba regando las matas. Estoy regando las matas, pero intencionalmente porque esta persona, bueno, él tenía una moto y él la forma como nos visitábamos o él me visitaba era que él le daba vueltas por el negocio donde yo te dije que había un negocio, una bodega, le daba vueltas y a veces cuando yo iba para el liceo, él me acompañaba en la avenida, subía y bajaba en esa moto. Ese era porque yo le decía, si mis tías me ven que estoy hablando contigo, me van a pegar, decía yo, me van a pegar, porque ellas eran de las que le daban palizas a uno, palizas, a otras tías también le daban palizas, horrible. Entonces, no, lo que él hacía era que a veces se aguantaba por el liceo y me esperaba ahí y yo hablaba con él un ratico antes de entrar al liceo. Ajá, ¿por dónde tienes clase? Porque el liceo estaba como, abarcaba como una esquina grande, entonces había aulas de un lado y de este otro lado había una avenida y otra avenida. Yo le decía que iba a estar de este lado, entonces él llegaba y pasaba en la moto. Pasaba y entonces yo sabía que él, yo decía, bueno, eso para mí era como una visita, pues, como era antes.
ese día yo estoy regando las matas y yo, era un domingo, yo digo, ay, bueno, vamos a ver si pasa. Y el hombre viene y pasa, el chico. Yo cuando siento la moto, tú sabes, un adolescente se graba hasta el sonido de la moto, lo más mínimo. En lo que escucho la moto, me asomo, ay, ella viene. Yo regando mis matas del lado de adentro, la casa tenía una reja baja y en lo que me ve se paró. Él en la calle, me ignore, y yo aquí hablando, él allá y yo aquí regando las manos. Al ratico, él me dice, allá vienen tus tías, en la esquina, porque la casa quedaba, como decía, a 2 cuadras de la avenida principal y se veía cuando el carro venía. Y yo le digo, ay, anda, vete, corre, corre, porque ya esto se va a poner feo, me van a regañar, me van a pegar. ¿Por qué me voy a ir? Me dice él. ¿Qué estoy haciendo yo de mal? ¿Qué estás haciendo tú de mal? O sea, ¿qué estamos haciendo de mal para que yo me tenga que ir? O sea, ¿cuál es el problema? Tú no puedes hablar con nadie. Me decía, tú no puedes hablar con nadie. Yo le decía, no, yo no puedo hablar con nadie, y menos con un chico. No me voy a ir. Y yo, anda, vete a, bueno, en lo que él no se fue, en lo que ellas meten el carro hacia el estacionamiento, una de ellas se baja y de una vez trae una sandalia en la mano. Y entonces empezó a darle golpes a él y a decirle cuantas groserías te puedas imaginar y cosas feas. Y él le decía, pero señora, disculpe, o sea, señora, respete. Yo que le estoy haciendo a usted, yo no le estoy faltando de respeto. Él fue extremadamente educado, cortés, y ella seguía dándole y dándole, y yo le decía, vete, vete, vete. Bueno, ahí estuvo esa trifulca hasta que el hombre por fin se fue. La que quedó en el carro le decía, dale, no sé qué, y a esta, quémale la que te conté, que me la Ay, quemara. chica. Ajá, entonces se bajaron las dos y bueno, las dos llegaron y una vez que estaban adentro, no sé si estás viendo, ajá, me cayeron a golpes, a paliza, con zapato, con la mano, con un cepillo, con no sé, casi me matan, Mignori. Literalmente yo quedé, como dicen por ahí, como un gallo de pelea cuando está en la gallera que los guasan. Bueno, así quedó Dani Josefina Monge ese día. Horrible. Gracias a Dios que ya después estaba ya, me tenían en el patio dándome con los pies por hablar con una persona, por hablar. Llega un sobrino de ellas y ve la broma y le dice, bueno, bueno, ¿qué les pasa? Ustedes se volvieron locas, van a matar a esa mujer, van a matar a esa muchacha. Él intervino como sea y ellas estaban con una furia y bueno, me quitó, me apartó y entonces él llegó y me llevó para el cuartico ese donde yo te conté que tenía mis libros, mis cosas. Y bueno, ahí me dijo que no saliera y ahí se las llevó y se puso a decirles cosas, las recañó y broma, total que ahí yo me quedé toda la noche sin salir. Lo único que pensé, yo dije, bueno, me voy a ir para casa de una de las tías, una hermana de ella, de las menores, que le hicieron lo mismo y ella se fue para poder tener su esposo, porque ella también, todas eran solteronas. Y ella para poderse casar y tener su hija y tener su familia y hacer hogar, se tuvo que ir y fue la misma cosa, porque ellas todas eran solteronas y era como un odio que ellas tenían hacia los hombres, no entendí. Lo cierto es que en la mañanita, este muchacho viene, él tenía una camioneta y entonces viene, me llama, Dani, Dani, él me decía Dani, yo le digo, soy yo, no te preocupes, aquí estoy yo nada más. ¿Qué vas a hacer? Yo le digo, no, yo me voy para casa de mi mamá. Yo recogí pequeñas cosas. Todo lo que yo tenía, yo lo dejé allí, en esa casa. Yo recogí mis cositas personales, mi título, mi diploma de bachiller, porque me habían dado un diploma, mis papeles y eso. Entonces yo le dije, llévame para casa de fulanita, la otra hermana de ella. Entonces, bueno, él me llevó. Después cuando llegué allá que me vieron, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, hoy en día, yo en la forma que estaba, yo hubiese ido a la Logna, a un departamento de esto, y ella la meten presa, pero casi que por asesinato, porque casi me matan. Entonces, bueno, yo le dije a ella, mira, yo necesito una plata prestada porque yo quiero irme para casa de mi mamá, yo quiero llegar a donde mi mamá. Entonces, bueno, todo eso se dio. Nunca en mi vida había viajado sola en un carrito
por puesto para ir allá hasta el pueblo. Entonces, bueno, ellas me ayudaron, yo fui. Cuando llegué, que mi mamá me vio, me dijo que inmediatamente iba a salir para allá, para la casa de ella, porque les iba a dar su paliza. Yo le dije, no, mamá, la agarré y la senté. Yo le dije, mira, mamá, quédate tranquila, ya yo estoy aquí, ya yo me fui de esa casa. Y ahí fue donde yo le empecé a contar a mi mamá todo lo que yo había vivido en esa casa. Hasta tuve intento de violación de uno de los tíos. Con eso te digo todo. Y obviamente no les podía decir a ella, porque decirle a ellas eso no me iban a creer, o me iban a decir que yo los estaba provocando, o quién sabe qué hubiese pasado. Entonces, mira, son esas historias que a veces pasan en esas familias, que mucha gente cree y que otros no creen, que otros creen que son exagerados y otros creen que no. Pero yo no sé si hoy en día todavía existirán familias que Sí, tratan a las personas como esclavos, como que si sí. fueran de su propiedad, como que si fueran un objeto, porque ni siquiera un animal, porque un perro no se trata así. Ellas tenían animales y los trataban 1000 veces mejor que lo que trataban a las personas que estaban allí dándole apoyo. Entonces, realmente sí fue algo que a mí me marcó muchísimo. Siento que yo tengo muchos problemas en mi columna, en mi cervical, en mi cuerpo, aparte de las heridas psicológicas, muchas heridas físicas por mucho maltrato físico. Eh, pero bueno, como te dije, yo me fui de allí con mucho resentimiento, con mucho rencor, pero yo tenía solo una meta fija en mi mente, que era salir adelante, seguir estudiando, porque el momento que yo salí, cuando tenía apenas 10 años, que estaba en quinto grado, que salí para estudiar, poder estudiar mi bachillerato, ya una vez que yo alcancé mi bachillerato, mi meta era seguir estudiando. Yo no podía retroceder, yo no quería ir al pueblo, yo no quería quedarme allá donde mi mamá, yo no quería, esa no era la vida que yo quería para mí, ya yo estaba proyectada era hacia el norte, hacia arriba, o sea, crecer, y sobre todo mi gran deseo era de yo, como decíamos uno antes, ser alguien en la vida para trabajar, para ayudar a mi mamá y a mis hermanos a salir de allí, de esa miseria donde estaban viviendo. Porque nosotros de pequeños, mira, pasamos muchas necesidades, pasamos hambre, la mayoría de las veces con la ropa que nosotros nos vestíamos eran ropa que nos regalaban otras personas, que no, porque mi mamá no tenía capacidad para comprarnos a nosotros ropa, zapatos, todo, sino que nosotros felices, cuando alguien nos llevaba una caja de ropa usada, nosotros éramos felices, cada quien agarraba. Y no teníamos ese reparo de que porque era usada no nos las íbamos a poner, no, al contrario, lo recibíamos con alegría y con gratitud. Y yo hoy en día le Tania, agradezco a tanta gente perdona. que me ayudó de esa manera, que de verdad, mira, me siento muy honrada y bendecida de haber recibido esas bendiciones. Para mí fueron bendiciones. Cuando tú traes al presente todas esas experiencias dolorosas, ¿qué pasa por tu emocionalidad? Wow, ¿qué pasa? Bueno, no, es inevitable que me conecte. Yo estoy acá y han pasado muchos años, pero yo me conecto con ese momento, porque esos son anclajes que quedan allí, que aunque yo las haya trabajado, que aunque yo ya las haya superado, yo haya hecho una gran transformación de mi vida, pero eso es mentira, que nosotros podemos borrar, así como cuando tú escribes en la pizarra y borras algo. Sin embargo, a veces se ve apenita lo que escribiste. No pasa igual acá en el corazón, no pasa igual en la emoción. Uno siente aquí en el pecho revive, Te voy a decir revive. algo desde mi experiencia. Es verdad que no se borra, es verdad que no se pasa el switch, es verdad que no se olvida, pero sí puedes llegar a hablar de esas experiencias sin que ese dolor vuelva a ti. Porque yo viví experiencias también durísimas como tú y yo puedo hablar de todo mi pasado sin que a mí me aborde ninguna emoción que deviene del temor. Entonces te Ya, falta más trabajo, amiga, porque sí, sí. sí se Lo puede. dije al principio, lo dije al principio, lo dije al principio. Y esa es Este es un camino, sí, esa creo es que la es un camino meta. de nunca acabar. ¿Ah? Claro, nunca se va a acabar. Yo siempre digo que nosotros vamos a tener cuestiones que trabajar mientras respiremos porque siempre nos va a aparecer algo. Uh Pero -huh. lo que sí estoy convencida, porque yo lo pude lograr, es que cuando nosotros sanamos, podemos hablar de esas experiencias sin que nos invada el dolor.
Yo Claro. hasta hace muy poco yo hablaba, por ejemplo, yo no podía hablar de lo que de los abusos de mi abuelo porque se me quebraba la voz. Yo hablaba de los maltratos a los que fui sometido y mi cara se desfiguraba. Pero yo ahora lo puedo hacer. Comprendí que cada una de esas experiencias tuvo una razón de ser en mi vida y Ujú. puedo agradecer la experiencia, sobre eso fue que trabajé el perdón, y puedo agradecerle a esos seres que estuvieron comprometidos en esas experiencias. Entonces, eso hasta ahí lo puedes lograr, amiga. Hasta ahí puedes llegar. Sí, sí, bueno, Pero de hecho bueno, sí creo, por ejemplo, el perdón. El perdón es algo que yo todavía me falta mucho por trabajar, sobre todo a mí misma. Yo siento que he sido muy dura conmigo en algunas cosas, eh, y creo que sí, sobre todo perdonarme a mí porque eh, no pasa nada, o sea, Dani, ya, o sea, ya pasó, ya viviste la experiencia, aprendiste lo que tenías que aprender. eh, lo que he hecho a raíz de todo eso ha sido para ayudar a mucha gente, que yo me aboqué una vez que yo estudié, cuando me tuve mi primer contacto con lo que fue psicología en cuarto año de bachillerato, que yo estaba viviendo todas esas experiencias, que yo tuve ese contacto con ese conocimiento, yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar porque yo quiero ayudarme y ayudar a otras personas a poder superar. ¿Cómo van a superar todo eso? Porque yo sabía que no era, yo no era la única que podía estar viviendo una experiencia como la que yo viví. También estaban las otras tías menores que vivían esas experiencias igual que yo, porque ellas también las vivieron, mis tías las menores. Entonces, bueno, ahí fue donde yo dije, voy a estudiar psicología. Lamentablemente, pues me salió psicología. Después, cuando volví a introducir la cuestión, fue en Caracas, y desde donde yo estaba, yo no podía estudiar en Caracas porque en ese momento había como un tabú de Caracas, el peligro, la cosa, esto, y quién me iba a ayudar. Yo tampoco tenía recursos económicos. El único horizonte que yo tenía era Valencia, porque allí vivía una tía paterna y materna. Esta es otra historia, porque mi papá y mi mamá casi son hermanos. Entonces, las hermanas de él por parte de mamá son hermanas de mi mamá por parte de papá. Entonces, son tías dobles. Bueno, yo dije, bueno, ya tengo una tía en Valencia, y mi papá está cerca, nunca me ha ayudado, le puedo ir a pedir ayuda. Ahí entra la parte cuando yo me vengo a Valencia, que mi mamá fue muy solidaria conmigo después de la paliza que fui para allá y broma. Yo le dije, bueno, mamá, yo necesito reunir plata para irme para Valencia y eso. Entonces, yo lo único que hace, por eso agradezco de todo lo que aprendí allá con las tías. Yo lo que sé hacer es empanadas para vender, pero me da pena salir a venderlas. Le dije yo a mi mamá, a mí me da pena ir a venderlas a la calle. Por eso no te preocupes, me dijo, usted hágale, yo se las vendo. Y no teníamos plata, y salió, y ella conocía al señor que iba de allí, del estado de Anzoátegui, a vender pollos, y le sacó dos pollos fiados a crédito. Y entonces, bueno, ajá, ella misma me preparó el guiso, y yo hice las empanadas, y salió mi mamá. No sé, allá hay una cuestión en el llano que se llama zafate, que es como una bandeja de madera, y salió mi mamá a vender las empanadas por ese pueblo. Que Dani, que se va para la universidad y necesita los reales, que no sé qué, y bueno, esas empanadas volaron. Minori, a los días, mi mamá no salía a vender las empanadas, todas las empanadas estaban en carga, y gracias a Dios y la gente me apoyó mucho, y luego yo reuní mi plata, y le agradezco infinitamente a una amiga querida que yo de verdad la quiero mucho con el corazón, porque ha sido una pieza clave en mi vida, que se llama Gilda Celi. tan bella Y Gina, todos la queremos. sí, ella es una pieza muy clave en mi vida. Yo la conocí cuando empecé a estudiar el cuarto año de bachillerato. Coincidimos, ella venía de su pueblo natal a ese pueblo a estudiar, y allí nos conocimos, y desde que nos conocimos hicimos como que ese match, y de una vez nos hicimos llave y fuimos amiguitas. Y bueno, gracias a ella, que tuvo como fue a través de ella, pues lo del cupo en la universidad, una oportunidad que se le dio a ella, y un tío de ella. Bueno, eso es una historia bella de cómo nos encontramos sin haber teléfono en ese entonces, sin haber líneas telefónicas.
y celulares. Sí había líneas telefónicas, pero no todo el mundo tenía un teléfono en su casa y en mi pueblo no había línea CanTV. Y no Entonces, llegaba a todos lados tampoco. ajá, entonces, bueno, me fui a la universidad y llegué donde esa tía. Y bueno, yo le digo, no, bueno, ¿y cómo vas a hacer para tus gastos y eso? No, bueno, yo voy a hablar con mi papá. Bueno, fui para donde mi papá. El señor que nunca en su vida se ocupó de mí llegó y me dijo, yo no la puedo ayudar, me dijo, yo no la puedo ayudar. Él tenía un negocio muy próspero, él tenía un negocio muy próspero, todavía lo tiene. Eh, Me dijo, yo no la puedo ayudar porque a mí nadie me ayudó. Lo que yo tengo, yo me lo labré por mis propios medios y usted tiene que hacer lo mismo. Me dijo. Una tremenda lección me dio. Hoy me río, pero en ese momento no me reí. En ese momento lo que quería era, ay, Dios mío, desaparécete. Entonces, bueno, con un nudo aquí gigante me vine, me devolví y le conté a mi tía y mi tía habló sapos y culebra de él, por supuesto. Hoy en día él dice que no, que eso nunca pasó, que cuando él me dijo eso, que él no me dijo eso. Eso no fue lo que él quiso decir. Entonces, y yo andaba con Gilda casualmente, tengo de testigo a Gilda. Entonces, bueno, cuando él me dice eso, yo digo, bueno, Dani, mi tía vivía en un pueblito que no era la ciudad de Valencia, donde la universidad estaba en Naguanagua, entonces yo dije, bueno, a mí lo que me queda es, me voy a tener que mudar, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo pago yo una residencia donde estaba Gilda y otras amigas? ¿Cómo pago yo una residencia? ¿Cómo pago yo pasaje? O sea, mis gastos, ¿cómo voy a hacer? Yo dije, nada, yo sé trabajar. Yo en esa bodega donde estuve 11 años, yo sé trabajar. Yo voy a buscar de ventas en un negocio, en un abasto, en un lo que sea. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y pasó más de un mes y nada. Entonces, comía de lo que Gilda y las amigas me daban. Ellas me prestaban para los pasajes. Bueno, ellas se encargadas de mí y yo con esa pena porque me sentía una carga sin aportar nada. Les hacía comida, las ayudaba como podía, pero eso no era suficiente. Hasta que un día llega una chica y me dice, mira, tú andas buscando trabajo. Me dijeron que tú andas buscando trabajo, una chica de la residencia. Entonces yo le digo, sí. Ah, bueno, mira, me da un papelito. Yo tengo una entrevista mañana en este lugar. Mañana era como decir un mes de mayo que iba a ser el Día de las Madres. Ajá, era un domingo. Anda que me dijeron para que fuera a trabajar, era una papelería. Ay, yo dije, bueno, agarré el papelito, ¿qué me pongo? Otras de la residencia me dijeron, bueno, no, aquí te vamos a vestir. Me prestaron una blusa, la otra me prestó una falda, la otra me prestó los zapatos, otra me prestó la cartera, otra me dio perfume. Total que yo me fui como la propia chiva loca, de cada una llevaba una prenda con mi mejor actitud y mi experiencia de vendedora. Era buena vendedora. Entonces llegué, estaba el papá de la esposa del dueño, entonces yo le digo, bueno, mire, yo vine por el trabajo, me mandó planita de tal, que ella no iba a poder venir, pero yo necesito trabajar y pues estoy disponible. Ah, pero usted sabe trabajar, usted sabe, sí, yo tengo experiencia, sí, le conté de mi experiencia de los 11 años en chiquitica, mira, de 10 años empecé yo en ese negocio, ¿no? Hasta los 18 años que salí, como 12 años de experiencia. Entonces, bueno, él me empezó, eso era una papelería y venta de bisutería y regalos y tarjetas y cosas, muy bonito. Y él me fue explicando y broma, yo en un 2x3 me defendí. ¿Usted sabe hacer bolsitas de regalo? Yo sabía envolver regalos, pero allá se envolvían, era, por ejemplo, juegos de taza, que es una base de anime, y le ponían un celofán, era otro estilo. Y aquí eran puras bolsitas, bolsitas con lacitos, bolsitas con unas asitas. El hombre me enseñó, aprendí rapidito y bueno, ese día eso se llenó, eso full. Cuando llegaron los dueños, me ven y dicen, bueno, ¿y esta quién es? No, a la otra no pudo venir y mandó a esta, pero esta está bien, seguro, ¿no? Y pues, me empezaron a hacer preguntas, a entrevistar. Bueno, ahí duré 4 años, 4 años con ellos trabajando. Ellos casi que me adoptan porque ellos eran una pareja
no tuvieron hijos y ellos paseaban mucho, entonces para donde ellos iban me llevaban para la Colonia Tovar, me llevaban de paseo, me llevaban a comer, me llevaban los días de la secretaria, los días de no sé qué, ellos me llevaban a un restaurante bonito, me compraban de verdad que fueron conmigo muy condescendientes en ese sentido, hasta un buen día que yo decidí retirarme porque yo había avanzado en mi carrera y estaba repitiendo ya por tercera vez matemática. No la podía avanzar porque matemática siempre la daban a primera hora y ellos siempre llegaban como a las 8 o 9 de la noche porque yo tenía que cerrar la caja y entregarles las cuentas ya yo estaba de encargada del negocio. sea, y Entonces, estabas ya en la universidad. ya yo estaba en la universidad, sí, ya yo me había ido para la residencia, ya ¿Qué tenía como estudiabas pagar. tú? ¿Estudiabas esto, psicoterapia? No, yo estudiaba relaciones industriales. Ah, Es- ok. Estaba en la Universidad de Carabobo ya estudiando mi carrera universitaria y estudiaba y trabajaba y bueno, me ayudé mucho, pero ya estaba perdiendo, ya me estaba atrasando porque no podía avanzar, porque esta materia no la podía ver, porque la perdía la clase todo el tiempo, la primera hora la perdía. Y les dije a ellos, cónchale, mira, yo necesito que ustedes lleguen más temprano porque yo tengo que avanzar. Y él, el dueño, que en estos días, no hace mucho murió, por cierto, eh, me dice que no podían hacer eso, pues, porque yo había firmado un contrato donde el horario de trabajo era este, y yo le digo, ajá, pero nosotros llegamos a un acuerdo que yo tengo un horario de clase y que los días que yo entro más temprano, ustedes llegan más temprano para yo entregarles la caja. Total que ahí fue una discusión y yo les dije, bueno, está bien, no vamos a discutir, le dije yo, usted tiene su negocio y yo necesito mis estudios, así que mañana les traigo la renuncia. Ay, entonces él se puso de bravo y me dijo, bueno, si usted quiere renunciar, renuncie, quédese con su universidad. Y me devuelvo y le digo, pues sí. Yo le digo, yo me quedo con mi universidad porque sabes una cosa, tú ya eres un profesional, tú eres ingeniero. Yo vine aquí a esta ciudad a estudiar una carrera y necesito mi trabajo, pero tú no estás respetando la condición a la que yo les dije para yo poder seguir con mis estudios. Entonces, bueno, usted quédese con su negocio, que yo sí me quedo con mi universidad. Y me fui. Y la mujer atrás de mí llorando, la esposa, Dani, Dani, Edgar, y no sé qué, llora. Bueno, total que después me llamaron por teléfono en la noche a la residencia. Al día siguiente les llevé la renuncia, no la querían aceptar, no la querían agarrar. Yo se la dejé ahí, yo le dije, yo aquí no voy a volver, le dije. Yo necesito avanzar en mi carrera y aquí no lo voy a lograr, le dije yo. Por más que necesito mi trabajo, aquí yo no lo voy a lograr porque ustedes no me quieren dejar que yo termine mis estudios, porque son ustedes los que llegan tarde. Bueno, y total que ahí le dije sus cosas y sin grosería, con todo respeto, pero seria. Y me fui. Bueno, ya al poco tiempo, otra muchacha de ahí de la residencia me dijo, mira, en tal sitio están necesitando un asistente administrativo, ya tuviste contabilidad. Me dice, yo le digo, no, porque contabilidad la veo en el noveno y yo estaba apenas en el cuarto semestre. Entonces, no había podido avanzar más. Me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando te toque hacer, yo te voy a explicar cómo se llevan los libros, esto y esto, ahí no es gran cosa lo que vas a hacer y tú me llamas cuando estés estancada y yo te voy a explicar. Bueno, y así me presenté a la entrevista, me preguntaron si yo sabía de todo y le dije que sí. Bueno, lo cierto es que ahí me dieron mi oportunidad y me fue muy bien, la chica me explicaba y todo eso, pero bueno, ya antes de trabajar allí, antes de llegar a ese trabajo que era auxiliar contable, ahí cerca de donde yo vivía, había una empresa de embotelladora de agua potable. Y otra muchacha me dice, Dani, mira, yo vi que ahí en una empresa están buscando personal, pero yo creo que es personal obrero. Y yo le digo, bueno, pero vamos a ver qué es. Y me fui. Bueno, si era personal obrero, yo acepté y me pusieron mi bata, era para estar ahí como viendo como con el área de control de calidad los botellones que vienen, había que ver bien si venían con algo adentro las botellas, si venían quebrados, si venían sucios y uno tenía que sacar. Ay, no, ahí se partieron unos, ahí mira, yo me corté la barriga porque se partió uno y un vidrio me cayó, en un dedo también me corté, entonces yo dije, no, definitivamente este trabajo no es para mí. Sin embargo, yo fui ahí a esa empresa porque allí iba a conocer
a la que después fue mi cuñada. La persona que, la analista químico, la que analizaba el agua, pues me hice muy amiga de ella, nos hicimos amigas. Ella me invitó a su casa y cuando llego a su casa conozco al que después fue mi esposo. Y bueno, ahí comenzó esa historia. Entonces, ya después que me retiré de allí del agua potable, ahí fue donde conseguí el otro de asistente administrativo, que casualmente, y que nada es casual, era cerca de la casa donde, de los padres donde vivían el que fue mi esposo. Yo digo, pero bendito sea el Señor, o sea, esto es una cosa así. Y bueno, allí yo iba todos los días a almorzar. Ay, la que después fue mi suegra me adoraba, de verdad que ella me consentía muchísimo. Y bueno, ahí nos hicimos, me hice de novia de que fue mi esposo, que duramos eh, casi, casi 30 años, 28 no, íbamos a cumplir 30 años de casado cuando nos divorciamos. Ya. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te agradezco la confianza, toda la honestidad con la que nos compartiste tu vida. Y a ustedes amigos, espero que esta historia les sirva. Es una historia de superación, mucho dolor, mucha tragedia, pero dentro de ese dolor y de esa tragedia, superación. Una mujer que hoy día vive a plenitud y que disfruta la vida. Gracias a Dios. Gracias a ti, amiga Mignori, gracias a toda la audiencia, de verdad a todos, gracias por la atención y por la confianza. Y pues la vida sigue y lo que nos queda es aprender, desaprender y reaprender y luego disfrutar. Bueno, muchas bendiciones para todos, un gran abrazo y muchísimas gracias. Y yo a su orden, Dagny Mongue, para servirle. Con este mensaje nos despedimos hasta una próxima oportunidad, amigos.